¿Ahí lo están viendo bien? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar el estudio de hoy. Hoy toca Apocalipsis capítulo 14. Hemos avanzado bastante ya en el libro, tanto que estamos viendo ya la segunda mitad de la tribulación. Hemos desarrollado muchos temas hasta ahora. Vimos cómo el Señor se le presentaba a Juan en la isla de Patmos, la visión que tenía de él. Vimos el mensaje a las iglesias, vimos ya prácticamente todos los sellos a medida que se iban abriendo, las trompetas, muchas figuras hemos visto hasta ahora. Y llegamos hasta un punto donde hoy nos vamos a encontrar en un punto de inflexión, podríamos decirle. Venimos viendo cómo los juicios de Dios se van dando y llegamos a el capítulo 14, donde va a haber un último anuncio antes de que se derrame el juicio de Dios por completo. Algunos dirán, bueno, no se derramó ya, no vimos en los sellos que pasaban catástrofes, que habían pestes, que habían guerras, no vimos ya en las trompetas cómo se iban desencadenando varios eventos que parecían bastante bravos. Bueno, todos esos eran considerados cuando los estudiamos como una advertencia, porque no tocan la totalidad de la tierra, sino más bien una parte. Sin dar más vuelta, entremos a el capítulo 14 que nos toca hoy. Capítulo 14 va a empezar diciendo: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a considerar hasta estos primeros versículos, los 5 primeros. Después vamos a desarrollar hasta el 13 y por ahora, por hoy, nos vamos a quedar ahí. Vamos versículo a versículo como hacemos mirando el primero. Dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya hay mucho de entrada para ver en este solo versículo. Vamos a ver que Juan primero va a decir: Después miré y he aquí. Cada vez que en la Biblia lean he aquí, es porque el escritor está queriendo realzar mucho la atención sobre el evento que está a punto de describir. En Apocalipsis ya lo hemos visto varias veces. Juan ahora nos va a estar diciendo con este he aquí, es como observen con atención o llamando justamente, poniendo importancia en lo que va a decir para que sea notorio. Dice que ve, ¿qué es lo que ve? Como primera imagen, el Cordero. Es importante que no perdamos la atención de la figura central de este versículo. Este versículo nos va a hablar de los 144.000, lo va a seguir desarrollando y no vuelve a mencionar al Cordero en las proximidades, pero notemos que lo primero que Juan ve en el centro de toda esta escena es al Cordero. Y de hecho todo va a girar en torno a él, ya lo vamos a ver. Dice que el Cordero, bueno, primero llamando la atención sobre el Cordero, con el he aquí. El Cordero estaba en pie, y es una descripción interesante, porque hasta ahora hemos visto al Padre sentado en el trono establecido, al Cordero abriendo los sellos, siempre haciendo alguna función, pero ahora remarca que estaba en pie. Digo yo, ¿qué necesidad hay de decir, de describir que estaba en pie?
Y de hecho hay una buena explicación para lo que Juan va a decir justamente en esta frase, que estaba en pie. Estar de pie, según los comentaristas, obviamente tiene un sentido lógico, ¿no? Significa que es una disposición a hacer algo, a actuar. Obviamente, si yo estoy sentado, no estoy dispuesto a hacer mucho. Si yo estoy acostado, menos. Estar de pie entonces es estar dispuesto para actuar, para hacer algo. Esta va a ser la actitud que nos va a presentar la imagen del Cordero. Segundo, que la palabra que se utiliza cuando dice estar de pie hace referencia a alguien que está bien posicionado firmemente sobre esa posición. E incluso algunos la han relacionado como estar de victoria, hablando de lo que sería, por ejemplo, un encuentro en una guerra. El que estaba de pie era el vencedor y el caído era el perdedor. Entonces, nos va a hablar de estas dos cosas, de la firmeza, de la autoridad con la que tiene el Cordero y de su victoria. Además, algo que me llamó mucho la atención es que se hace un contraste muy grande en la posición que tiene el Cordero y en las que acabamos de ver en el capítulo 13. En el capítulo 13, cuando nosotros veíamos las bestias, cada vez que empezaba a describir cada una de ellas, decía la bestia que sube del abismo, por ejemplo, la bestia que sube de la tierra. No dice la bestia que estaba en pie en tal lugar. No dice la bestia que estaba establecida en tal lugar, dice la bestia que subía, como si esa bestia fuera a buscar algo, pero que no lo logra alcanzar, porque no dice en ningún momento que está establecida, así como lo dice del Cordero. Pero del Cordero sí lo dice, está en pie, o sea que marca un contraste, una diferencia bastante marcada entre las bestias que ya vimos, como que no logran llegar al propósito que quieren. El Cordero sí, por eso es que remarca aún más la posición de victoria que tiene. Es importante, es llamativo que se haga la descripción de que está sobre el monte de Sión. Saben que uno podría pensar enseguida, bueno, es la segunda venida del Señor. Pero en la Biblia se describe bastante más marcado que el Señor cuando venga va a poner sus pies sobre el monte de Olivos, no el de Sión. Y ahí es donde uno empieza a investigar qué significado tiene el monte de Sión en la Biblia. Bueno, empecemos por decir que aparece más de 150 veces en la Biblia. eh, y es algo que se empieza a introducir y que cada vez tiene una dimensión mayor. Se dice que David en un principio conquistó este monte de Sión, este Sión que era una fortaleza que estaba establecida allí, y a partir de ahí se empezó a decir que era la ciudad de David, después se estableció el templo de Salomón ahí, se lo asoció también al templo, después el monte de Sión se asoció justamente a lo que significaba el templo y todo su contexto, a la presencia de Dios, después se la amplió aún más a lo que es Jerusalén, tanto que se consideraba al monte de Sión o a Sión como sinónimo de Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento se le da un significado nuevo en el sentido de que si Jerusalén simbolizaba a este Sión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo va a simbolizar a la Jerusalén celestial, que ya lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a los últimos capítulos de Apocalipsis, es decir, a la ciudad que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros. La cuestión es que, bueno, muchos se pusieron a pensar qué simboliza el monte de Sión en este versículo. Muchos lo han visto como un símbolo de libertad. En el Salmo 137 tenemos un anhelo de los israelitas cuando estaban cautivos en Babilonia. Estaban privados de su libertad. Por lo tanto, decía el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Este versículo es clave en este pasaje y les voy a pedir que lo tengan en cuenta porque Babilonia va a aparecer en un anuncio más adelante, ya lo vamos a leer, pero piensen en este momento que si Sión es libertad, Babilonia sería esclavitud, cautividad, ¿sí? Muchos han considerado, bueno, ya lo venía diciendo, que Sión, a medida que se iba ampliando su sentido, era ciudad de Jehová. El versículo este dice, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. No está la cita, pero está en Isaías. Sigamos un poquito más.
La cuestión es, como yo les decía, si en el Antiguo Testamento se habla de esta Sión terrenal, se la ubica como una ubicación, ¿a qué a qué monte de Sión se está refiriendo el versículo? ¿Al terrenal o al celestial, como en Hebreos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles? Fíjense que acá está haciendo referencia a la Jerusalén celestial. Acá difieren, pero muchísimo los comentaristas. Muchos dicen que tiene que ser sí o sí la Tierra, porque si no, por ejemplo, John MacArthur es uno de los que dice que es la Tierra, porque si fuera el cielo indicaría que los 144.000 hubieran muerto y bueno, el sello ya lo vimos, ¿no? Que fueron sellados. No tendría sentido y además dice que el versículo 2, como hay una voz del cielo, también sugiere que cambia de escenario, entonces explican que sería de la Tierra. Y la mayoría del resto, el resto de los comentaristas, por lo menos que estudié yo, hacen alusión a que es el Sion celestial. Por estas diferencias que hay entre la segunda venida de Cristo, que no es en el monte de Sion, pero sí está bien establecido, guarda, atenti, que por ejemplo en la profecía del Salmo 2, que el Mesías sería establecido sobre el monte de Sion para gobernar a las naciones. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Con la interpretación abierta. Cuando la Biblia no dice algo, es preferible mantenerlo en respeto y no aventurarnos a dar una opinión más bien sobre esto, porque este significado que se le diera puede cambiar todo el significado de lo que sigue. Fíjense que algo que quiero llamar mucho la atención es que me acordabas de este versículo cuando estaba leyendo el capítulo 14, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Notan en el versículo anterior la compañía de Cristo junto a sus elegidos, a sus 144.000? Fíjense que dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte y con él los 144.000. Esto es realmente un escenario, un panorama muy lindo de estas personas que se dedicaron en medio de semejante tribulación y las pruebas que hemos visto a estar junto con el Cordero en ese monte de Sión que tiene un significado tan lindo. Bien, los 144.000, haciendo un poquito de repaso. ¿Se acuerdan quiénes eran? Ya lo vimos hace bastante porque está en el capítulo 7 de Apocalipsis. A partir de ahí, si ustedes recuerdan un poquito, hay 4 ángeles que se van a parar a detener el viento, dice. Estamos hablando, para que se ubiquen en contexto, justo después del sexto sello, antes de que empiece el séptimo. En ese espacio, cuando uno dice el sexto sello es tremendo, parece el fin del mundo, ¿qué va a venir en el séptimo? Aparecen estos ángeles que van a detener todo el viento de juicio que hay, todo el panorama tan tremendo que hay para elegir a estas 144.000 que dice que son judíos, 12.000 de una tribu, 12.000 de otra, así hasta completar los 144.000. En Apocalipsis 7 vimos que se los llamaba siervos de Dios, vimos que eran de los hijos de Israel. Ahora vamos a ver que son primicias de Israel para Dios y para el Cordero. Son testigos de la verdad. El versículo 5 va a hablar de que en ellos no fue hallada mentira. Y también como vemos en Mateo 24, Jesús dice que toda la tierra iba a ser llena del Evangelio, iban a conocer todos el Evangelio, de forma que estos 144.000 serían parte en el cumplimiento de esa extensión del Evangelio hacia toda la tierra. Bueno, muy breve repaso, pero como para tenerlo un poquito más fresco. Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. No hace mucho, el miércoles pasado, ya veíamos que había otras personas dentro del gobierno del anticristo y del falso profeta que tenían una marca en su mano derecha o en la frente. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:16. Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Cuando hicimos algún comentario respecto a esto, dijimos que el que tiene un sello puesto sobre sí indica propiedad. Estas personas, al dejarse sellar con el nombre de la bestia sobre su frente o sobre su mano derecha,
Lo que están diciendo es, soy propiedad de este sistema, soy propiedad del gobierno del anticristo porque quiero formar parte voluntariamente incluso. Y los que se resistan, bueno, no tan voluntariamente quizás, los que se resistan van a pagar con su vida y no van a poder hacer nada de todo esto, ni comerciar, ni vender, ni van a quedar excluidos del sistema. Pero los 144.000 en este versículo 14, o diferencia, no tienen ni la marca, ni el sello, ni el nombre, ni nada de la bestia. Se han rehusado a formar parte de ese sistema y tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Eso lo habíamos visto también un poco en el capítulo 7, cuando vemos cuando son elegidos, son sellados, elegidos, protegidos, para llevar a cabo su obra, la obra de Dios. Seguimos un poquito más. Dice, y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. Bien, resumiendo. Juan ve en el monte de Sión al Cordero firmemente establecido, parado, de pie. Y a su alrededor, junto con él, a 144.000 que tienen el nombre del Señor, o sea que son su propiedad, que son suyos. Acto seguido, escucha una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas. Al que haya ido alguna vez a las cataratas se imaginará de qué sonido estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Y dice, como sonido de un gran trueno. Cuando estamos en medio de una tormenta eléctrica y se siente el trueno muy cerca, no hay otro sonido que se produzca al mismo tiempo que lo opaque, sino que el gran trueno eh, va a tapar cualquier otro sonido. Y dice, además de que era como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. Si bien el original no habla de un arpa como nosotros la conocemos, sino más bien como una cítara, eh, contrasta mucho con el trueno y el estruendo de muchas aguas, porque uno es un sonido delicado, muy lindo, y el otro es un sonido imponente. Entonces uno piensa, ¿a qué se está queriendo referir Juan acá? Primero que el timbre que tiene el sonido es justamente delicado. Y las arpas o las cítaras en la Biblia se mencionan siempre para describir alabanza, describir algo que se lleva a cabo con gozo. Entonces tenemos esto, algo que se lleva con gozo, es algo que se es llevado a cabo con gozo, con alegría, y además de forma muy fuerte, con mucho volumen. Vamos a ver de a poquito a qué se puede referir. Literalmente, en el original, ustedes van a ver que, bueno, no se traduce de forma literal porque en el español tiene algunas fallas de interpretación, pero el original lo que dice textualmente es, y oí voz del cielo como voz de aguas muchas y como voz de trueno grande, y la voz, la que oí, como de citaristas que tocan cítaras con las cítaras de ellos. Ven que es medio complicado el original, por eso es que se traduce de esta otra forma. Pero algo muy importante de ver el original, no lo he hecho hasta ahora con ningún otro versículo, pero sí se los traigo con este, es que acá hay una palabra que se repite mucho. Voz del cielo, voz de muchas aguas, voz de trueno grande, voz como de citaristas. Entonces se repite voz, voz, voz. Juan, si en el versículo anterior hizo hincapié sobre el cordero, acá va a llamar mucho la atención sobre esta voz que escucha. Le llama mucho la atención a Juan. Y no es para menos, vamos a ver por qué. Dice que es estruendo como si fuera estruendo de muchas aguas. Cuando estudiamos en el primer capítulo de Apocalipsis, vimos que el Señor se lo describía justamente en el versículo 15, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí ya teníamos una referencia a un sonido parecido. También vimos que había voces parecidas al sonido de un gran trueno. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Esta otra voz se referiría, por decir algo, a uno de los cuatro seres vivientes. También vimos que aparecían arpas o cítaras, mejor dicho, en el Apocalipsis. Lo vemos en el versículo 5, en el capítulo 5 digo, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, la cuestión es de quién proviene la voz. Tenemos una voz del cielo. Por lo tanto, esa voz del cielo en un principio excluye a los 144.000 si están en la tierra. Pero si no, ¿de dónde viene esta voz? ¿Viene del Cordero? ¿Viene de alguno de los 4 seres vivientes? ¿Viene de los 24 ancianos? Bueno, la cuestión es que a toda esta disyuntiva se nos va a aclarar bastante, primero en el versículo 3. Fíjense que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Eso nos excluye tanto a los 4 seres vivientes como a los ancianos, porque no podría estar cantando alguno de los 4 seres vivientes delante de sí mismo, ni tampoco a los ancianos. ¿Ellos podrían estar acompañando? Sí, claro que sí, pero no se refiere a ellos en un principio. Entonces, ¿a quién? Apocalipsis 19 nos va a dar un dato bastante acertado para entender de quién se trata. Fíjense lo que dice. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían Amén, Aleluya, concuerdan con lo que acaba de decir esta gran multitud. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a Dios, a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta gran multitud, si ustedes recuerdan un poco, cuando vimos capítulo 7, en el capítulo 7 se presentan a los 144.000 que son enviados a predicar a toda la tierra. Y a continuación, apenas termina con los 144.000, se presenta una gran multitud de salvos que salen de la tribulación, que en su momento dijimos que eran fruto del trabajo, de la obra evangelística de estos 144.000. Y fíjense que Apocalipsis 19 los va a presentar justamente haciendo mención a que su voz es como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y esto es porque la multitud no se podía contar, dice Juan. Era tanta que no se podía contar. Y justamente imagínense que todos cantando, todos alabando al mismo tiempo, sería una voz bastante fuerte, sería bastante sonido. Algunos me dirán, bueno, pero no queda claro el tema de las arpas. En Apocalipsis 15 dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Está hablando de que esta multitud que sale victoriosa sobre la tribulación, también le fueron concedidas arpas como a los 24 ancianos. A ver. Algunos de ustedes pensarán, ¿por qué le estoy poniendo tanta gana a esto de decir que la multitud es quien ponía esta voz, este estruendo, este gozo? No se olviden que una voz fuerte con tono de arpa de adoración podría ser bien una fiesta, una celebración de la victoria. Dijimos que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto genera esta explosión de adoración, esta alegría, este gozo que se produce, que todos cantan al mismo tiempo. Pero bien hasta ahí. ¿Qué tienen que ver los 144.000? La cuestión es que, bueno, acá sigue describiendo algunas características. Antes de entrar justamente al versículo 4, esta multitud fue producto de los 144.000. De forma que ellos se están gozando porque los 144.000 concluyeron su obra. Sus hijos espirituales, los hijos espirituales de los 144.000, están celebrando que los 144.000 concluyeron su obra, fueron fieles, se mantuvieron firmes y santos y apartados para el Cordero. Y el Cordero los recibe con la promesa de Juan que vimos. Ellos estarán conmigo.
Seguimos un poquito con estos versículos que van a describir a los 144.000 y entramos al 4 que es un poquito conflictivo. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y alguna chica me querrá saltar al cuello. Bueno, a mí no, yo no tengo nada que ver, pero ¿qué significa esto de que no se contaminaron con mujeres? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Algunos van a considerar que son célibes, ¿sí? Son los menos, pero algunos consideran que esto significa que son célibes. Otros dicen que pueden indicar alguna dedicación de tiempo completo, basándose en 1 Corintios 7, que dice que es mejor no casarse para estar de completo con el Señor y llevar la obra adelante de esa forma. Pero incluso el pasaje de 1 Corintios 7 tiene muchas dificultades de interpretación, tiene muchas interpretaciones distintas. Otras personas con más tacto y más acertadas, de hecho, en cuanto al contexto en el que está este versículo, dicen que podría indicar lealtad a Dios. Mencionando, por ejemplo, 2 Corintios que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. De esta forma, y siguiendo un poco también el punto número 4 que está en pantalla, dice, a la adoración idolátrica se la presenta como fornicación espiritual. No hace falta ir muy lejos, ahora en un par de versículos ya vamos a ver que al sistema del anticristo se la llama la Gran Babilonia y dice que le comparte al mundo su fornicación por medio de una copa. De esta forma, eh, la fornicación es entendida como idolatría. Todo lugar que no esté siendo ocupado por Dios ¿sí? Es idolatría. De esto podemos decir que es como que si nosotros estamos destinados para Dios y lo cambiamos por otra cosa, nos es contado como fornicación. La Biblia lo menciona en numerosas eh, cantidades de veces. De esta forma, si Pablo, cuando habla en 2 Corintios capítulo 11, dice, o celo con celo de Dios, pues es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, entonces indicaría que estos 144.000 no es que no se contaminaron con mujeres porque no tiene nada de contaminación. La Biblia es muy clara acerca de la pureza del matrimonio y dentro del matrimonio, las relaciones matrimoniales justamente que se mantienen son totalmente aprobadas y no tienen nada de malo ni contaminan a nadie. Pero lo que sí está diciendo acá es que no siguieron estos 144.000 a otras doctrinas o a otros dioses, tanto que se le cuente como fornicación. Eso es a lo que está apuntando. Y se realza mucho el significado cuando veamos, ahora dentro de un ratito, a la Gran Babilonia. Fíjense lo que dice Samuel Pérez Millos al respecto. Dice, puede llegarse a la conclusión que los 144.000 no se contaminaron, en el sentido de haber rechazado la adoración idolátrica al anticristo. Esta misma enseñanza, mediante la figura de fornicación, se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la misma acción idolátrica, dejando a Dios para seguir a otros dioses y otras propuestas de adoración. Y ahí tenemos varios versículos para comprobarlo. ¿Qué más se nos dice de estos 144.000? Dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esto realmente es algo interesante en el sentido de que si yo quiero seguir a alguien todo el tiempo por donde esa otra persona va, significa que tengo que negar mi propio camino. Si yo no niego mi propio camino, los caminos, si yo sigo a Steffi, por ejemplo, por toda la casa, en algún momento mis tareas o mis necesidades me van a llevar por otro lado. Entonces ahí nos separaríamos, por ejemplo, ir a trabajar. Pero estos dicen que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso implica necesariamente una renuncia a sí mismo, a su camino, a sus deseos, a todo lo que significa su vida, para poder hacer de su vida la presencia del Cordero. Y por último, dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hablando de primicias como lo primero, como lo más lindo, lo más bueno que se le puede ofrecer a Dios. Pasemos entonces rápido a la siguiente parte de este capítulo 14, que vamos a ver un panorama distinto, pareciera en principio, pero hablando de lo mismo.
el mensaje de 3 ángeles. Versículo 6 va a decir, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, un segundo ángel, dice el original, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos rapidito a ver de qué se trata esto y cómo se conecta con lo que ya habíamos dicho. Primero, es necesario remarcar, ya lo hemos hecho anteriormente, ahora se los voy a refrescar, que cuando alguien vuela por el medio del cielo, se está refiriendo a que alguien vuela en lo más alto, en el medio del cielo, o sea, bien vertical arriba del todo, en el punto más alto, por ejemplo en el sol al mediodía, para que todos puedan verlo. Este ángel se va a posicionar, de hecho los 3 ángeles se van a posicionar en el punto más alto del cielo para ser vistos por todos, como primer punto. Ya habíamos visto algo parecido cuando vimos en el capítulo 8, decía, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Ya habíamos visto esta posición en el cielo al menos. Y es un mensaje directo de Dios, como pasó en este momento también, para que todos puedan escuchar el mensaje que Dios tiene para esta ocasión. Fíjense lo que dice, que además este ángel tenía el Evangelio eterno. ¿Qué clase de Evangelio raro será este? Uno escucha Evangelio eterno y pareciera otro tipo de Evangelio, no sé, distinto, o no sé. A mí me sonó así, raro. Pero la cuestión es que el Evangelio nuestro, el Evangelio que conocemos de toda la vida, el que el Señor vino a pagar por nuestros pecados y murió por nosotros, ese mismo es el Evangelio eterno. ¿Y por qué? Segunda Timoteo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Alguno dirá de la eternidad pasada. La eternidad, en fin, no hay eternidad pasada y futura en cuestión de Dios porque Dios está fuera del tiempo. Pero bueno, estamos hablando de este evangelio donde Dios nos elige, Dios nos salva, incluso antes de crearnos. Y también es eterno por una cuestión de que el evangelio que nosotros conocemos tiene consecuencias eternas. Se da para una vida eterna en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. También con eterna seguridad de salvación. Fíjense, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El mensaje de Jesús haciendo referencia a sus ovejas. Con alcance universal para todo el mundo. Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo, al judío primeramente y también al griego. Y por último, justamente, si no se es reconocido a Jesús como Salvador, para condenación eterna. Dicen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un detalle muy importante
Ya habíamos dicho en el punto 3 que la salvación es de alcance universal, y esto se ve muchísimo en este versículo 6. Miren por qué. Primero dijimos, volaba en medio del cielo, o sea que todos lo podían ver. Si va a anunciar un mensaje de salvación y todos lo pueden ver, el mensaje es para todos. Segundo, dice a los moradores de la tierra, o sea que está haciendo referencia a los pobladores de la tierra, o sea que el mensaje es para todos. Y como si esto fuera poco y no alcanzara, aclara a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de la salvación, el evangelio eterno, es para todos los moradores de la tierra y el ángel se posiciona en un punto estratégico para que todos puedan verlo. Así como nadie puede esconder una lámpara debajo de la mesa porque no alumbraría nada de la cama, uno lo pone bien arriba para que alumbre toda la casa. Bueno, ahí mismo está posicionado el ángel llevando el mensaje de salvación a todo el mundo, a todo. Muchos que piensan que la salvación es para unos pocos. Bueno, aparentemente este ángel no estaba muy enterado de eso. Hay salvación para todos. Bueno, además, el versículo siguiente dice, diciendo a gran voz. Bueno, si faltaba algo, se posiciona en un lugar donde lo ve todo, el mensaje es para todos y encima lo dice a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un comentario muy breve que voy a hacer es justamente arrepentirse de la vida que lleva cada uno y reconocer a Dios como Salvador, como soberano, es el principio del Evangelio. Pero algo muy interesante en este versículo es notar que Dios no está rogando, Dios no ruega, Dios no pide con voz de pobrecito diciendo por favor arrepiéntanse, no. El verbo que está escrito acá por parte del ángel es una orden, es un imperativo. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio no es un ruego para el mundo para que se conviertan. El Evangelio es una orden de Dios. Y quien desobedece esa orden es condenado. Y paga con su vida, paga con su condenación eterna, porque le es contado como pecado. Dios no quiere que se pierda nadie y nos da esta orden que si somos obedientes al cumplirla, tenemos salvación. Fíjense lo que dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya habíamos dicho que los 144.000 habían ido por todo el mundo anunciando el evangelio. Bueno, ya completaron su obra. Estén vivos incluso en el monte de Sión terrenal, o ya partieron con el Señor porque los persiguió el anticristo y lo mató, cualquiera de las dos cuestiones concluyeron su obra. Incluso si faltó por alguna razón algún desprevenido que no entendió el mensaje, Dios envía a este ángel para anunciarlo de forma definitiva. Recuerden que esta es la última chance antes de que venga el juicio. Lo vemos en el siguiente ángel. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya habíamos dicho que fornicación tenía que ver con la idolatría. Y cuando un sistema desplaza a Dios del punto central y sigue a otros dioses, sigue otros sistemas, sigue otras cosas y aparta a Dios, Dios obviamente no está muy de acuerdo con eso, no está de acuerdo en absoluto y le es considerado como un grave pecado a esa sociedad. Y esta Babilonia es sinónimo justamente de eso. Fíjense muy resumidamente, Babilonia está vinculada con la religión pagana, tanto que su fundador significaba rebeldía, su nombre. Y fíjense lo que dice el punto, el anteúltimo, dice, en el dictado de las leyes que regían su reino, estableció que sus súbditos no debían considerar al Dios de Noé como quien tenía derecho a gobernar en el mundo, sino que debían ser dirigidos por hombres que estableciesen los gobiernos de la tierra. Y abajo dice, Nimrod también les enseñó que Satanás debía ser honrado, adorando objetos que podían ser vistos tales como el sol y serpientes y toda otra suerte de cosas. Entonces Babilonia es justamente el sinónimo por excelencia, lamento usar esa palabra para esto, pero sí para la idolatría. Por eso es que es mencionada en este sistema del anticristo. Samuel Pérez Millo otra vez va a decir, en cualquier caso, lo que la ciudad representa es un sistema tanto económico como religioso que se manifestará en el tiempo del gobierno del anticristo. No debe olvidarse
que al falso profeta se le asigna tanto el control del sistema religioso como el económico. Y vamos a ver que estos dos aspectos de la Babilonia religiosa y económica las vamos a ver en el capítulo 17 y 18. Bueno, esto ya lo vimos, avanzamos. Vamos a ver que Dios, justamente por la acción que tiene Babilonia de compartirle a las naciones del vino de la fornicación, Dios le va a dar con el vino de la ira, de su ira, en retribución por lo que hizo esta Babilonia. Y también el tercer ángel en el versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre dentro de los santos, delante de los santos ángeles y del Cordero. Lamentable, pero por haber desobedecido la orden del Evangelio. Jeremías es el cumplimiento Jeremías es la profecía, mejor dicho. Apocalipsis es el cumplimiento. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Bueno, y aclara y sigue diciendo, advirtiendo a los habitantes de la tierra, para los cuales es el mensaje, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, la ruina va a ser eterna, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, los que siguen el sistema del anticristo y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El tormento es eterno, dice que van a sufrir por fuego y azufre en el lago de fuego que tiene preparado Dios, ya lo vamos a ver también. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y con respecto a este último versículo tenemos que decir, fíjense, que los muertos por haber sido fieles a Jesús, a Cristo, van a ser bendecidos, bienaventurados, porque vencieron a ese sistema tan perverso y ahora están de la mano de Cristo, así como los 144.000 en el monte, disfrutando de una fiesta enorme y disfrutando justamente de la presencia del Cordero y de la victoria que han tenido sobre este sistema. Bueno, Pali, te dejo. Ok, voy a tratar de no hacerlo mucho más largo, pero bueno, vemos que el capítulo 14 de Apocalipsis se divide en el versículo del 1 al 5 del Cordero con los 144.000 en el Monte Sión, del 6 al 13 el mensaje de los 3 ángeles y del 14 al 20 la visión y el juicio del Armagedón. El capítulo 14 es otro paréntesis, pero esta vez es el último, y es un capítulo que da un respiro a tanto dolor y tanto sufrimiento para que la humanidad medite en lo que Dios quiere que hagamos. La secuencia de los juicios que se vienen dando se interrumpe acá para presentar otros temas, que son mensajes y personajes que nos ayudan a entender la obra de Dios durante la tribulación y la gran tribulación. Y este capítulo nos lleva al final de la tribulación, así que este paréntesis es de aliento, porque el mensaje que nos da es que Dios triunfa al final, y nos muestra el final de una película. Se saltea al final y dice, no se preocupen, el final es este, y es genial, porque seguro que nos pasa, por ejemplo, a nosotros que vemos una serie, una película, un libro, y se nos hace re largo, o quizás se hace interesante y nos tentamos a ir al final del libro para ver qué pasa. Bueno, esto mismo pasa en el capítulo 14 de Apocalipsis, y el mensaje es sigamos luchando que nosotros al final ganamos. Versículo 1 dice, lo primero que vemos en el capítulo anterior es que Juan estaba mirando las bestias que subían del mar y de la tierra, pero ahora su vista está puesta en el Cordero y en el monte de Sión y los 144.000. El Cordero, obviamente, como la persona de Jesucristo, y los 144.000, si los recuerdan, son los que vimos en el capítulo 7. Y mirá qué interesante que es que apenas empieza el capítulo ya tenemos una gran revelación. ¿Cuántos eran en el capítulo 7? 144.000. Y en este capítulo, en el 14, ¿cuántos son? Son 144.000.
no perdió ni a uno de ellos, y esa es la primera lección. Dios nunca pierde a los suyos, nunca pierde a los que le pertenecen a Él. Y estos son 144.000 judíos que recibieron el sello de Dios para protegerlos de los juicios que estaban por caer en la tierra. Y son judíos que van a servir a Dios durante la tribulación. Estos son siervos que van a servir a Dios no en un momento de paz, no en un momento de libertad para predicar el Evangelio. Ellos van a predicar en medio de la tribulación y de la persecución, pero van a servir. Y esto es increíble, porque ¿cuántos de nosotros predicaríamos a Jesús si estamos atravesando una situación difícil? Estos hombres tenían la señal de que son propiedad de Dios, que es lo que comentaba un poco Sandy recién. Y la pregunta que yo tengo para vos es, ¿hay señal en tu vida que diga que sos propiedad de Dios? ¿Hay algo que yo te vea y diga, este es propiedad de Dios? ¿Y cómo lo demostramos nosotros? Con las decisiones que tomamos. Es por la forma en la que vivimos, las cosas que pensamos, las personas con las que nos relacionamos. Eso nos dice si realmente somos propiedad de Dios. ¿Cómo uso mi cuerpo también? Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y voy a aprovechar el paréntesis que esto aplica para todo lo que hacemos, de cómo actuamos con nuestros grupos de amigos, de cómo nos comportamos en la intimidad, las cosas que consumimos, con qué nos entretenemos, con qué cosas comemos, porque el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu, pero hay hermanos que tienen un templazo. Y bueno, no me quiero ir por las ramas, pero todo esto habla si somos propiedad de Dios. Vos decidís cómo usar tu cuerpo, si es para honrar a Dios o para honrar el pecado. Salteamos al versículo 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos seguidores de Cristo tienen pureza personal, o sea que no se casaron, porque no se refiere a que la mujer contamine, sino que habla de que en el momento y en el contexto de lo que ellos están predicando es terriblemente complicado tener familia durante la tribulación. Van a ser días difíciles, habrá una inmoralidad impresionante. Por eso estos hombres se van a dedicar al Señor al 100%. Pureza personal, pureza de pensamientos, de emociones, de deseos. ¿Y cuáles son tus deseos? Eso me lleva a preguntarme, ¿están agradando a Dios los deseos que tenés? Dice también que son leales al Cordero, lo siguen por donde quiera que va. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir a Jesús por donde vaya? Yo le digo, sí, Señor, yo te sigo, pero dame plata para mantenerme mientras, o bendecime, o primero restaurar mi matrimonio. ¿Y qué te dice, qué haces vos si te dice que vayas a poner un ministerio, por ejemplo, a Filipinas? ¿Vas? Te harías varias preguntas, me imagino, primero, pero ellos son leales al Señor y van a seguirlo sin dudar, sin cuestionar y sin pedirle nada a cambio. Después dice, como primicias para Dios y para el Cordero. El lunes, cuando hablábamos del estudio, Sami preguntaba, ¿qué son las primicias? ¿Quién lo puede responder? ¿Qué son las primicias? Sería lo mejor de la cosecha, por ejemplo. Exacto. Los primeros frutos, lo mejor, recién lo mencionaba Sami. Estos hombres están apartados para el uso exclusivo de Dios. Y lo que está diciendo acá es que nosotros, por ejemplo, usamos el salón de reuniones para reunirnos, pero nos reunimos exclusivamente en el nombre de Dios. O tenemos una computadora ahí con sus parlantes que están dispuestos exclusivamente para que trabajen para Dios. Así como existen estas cosas que están determinadas para ciertos usos, estos hombres van a estar listos para servir eficazmente. Y le dicen, Señor, estamos acá, usa nuestras vidas como vos quieras. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Y también dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Y yo te pregunto, ¿con qué manchaste tu vida esta semana? Sofonías 3:13
Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Acá hay otra gran lección: cuando vas con el Señor no hay nada que te dé miedo, el miedo no te controla porque caminas con alguien más grande que el miedo que te trata de controlar. Por eso ellos van a enfrentar la tribulación con todo el aguante y con toda la valentía. Versículo 6 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estos ángeles en el capítulo 11 hacen anuncios y ejecutan juicios. El primer ángel tiene el evangelio eterno, que es para predicar a los moradores de la tierra. El mensaje es cortito y al pie. Teman a Dios, denle gloria y adórenle. ¿Y qué es el temor? En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nosotros vamos a predicar a la gente que tiene, nosotros vamos a predicar a la gente que tiene que temer a Dios y darle gloria porque el juicio de Dios ha llegado. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, del furor de su fornicación. Babilonia en Génesis 11 representa el esfuerzo del hombre de desafiar a Dios, representa al sistema idolátrico inmoral. Babilonia es la ramera que ha seducido y ha corrompido a las naciones de este mundo. Babilonia es el cuartel general del diablo y este ángel anuncia el fin de este sistema inmoral e idólatra. Versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió y diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Acá el ángel dice, yo ya sé cuál es el fin de los adoradores de la bestia, y este es el fin, ¿cuál? El infierno. Dice, si recibís la marca de la bestia, vas a ser objeto de la ira de Dios. Y el juicio y fin de los adoradores de la bestia es tormento eterno con fuego, azufre y sin reposo. ¿Te imaginás lo que es eso? Es increíble, y te lo dice clarito. Y qué triste que la gente quiera gobernar con el diablo y no con Cristo. Lo vemos a diario, por ejemplo, acá en Argentina. Y qué triste que nosotros a veces sirvamos más al enemigo que a Dios. Y no hay término medio. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no tomaste la decisión de entregar tu vida a Cristo, estás frito. Este es el día en el que hay que decir, Dios, yo quiero ser parte de los tuyos porque no quiero estar en contra tuyo. Porque si vamos al punto de quién le ganó a Dios, nadie le ganó. No tiene sentido estar en contra de él. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y a qué se refiere con paciencia de los santos? Juan hace un llamado a los santos de ser pacientes y de ser perseverantes en la fe. En la presión de la persecución y de la inmoralidad, del ateísmo, del materialismo, de la idolatría, Juan está exhortando a seguir guardando los mandatos del Señor. Y nosotros, ¿por qué cosas menores ya estamos dejando de obedecer al Señor? Lo que nos está diciendo con esto es que tenemos que obedecer al Señor en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y nos queda la parte del visión del juicio del Armagedón, pero no nos queda tiempo, pero este capítulo debería llamarse Amor y Juicio,
porque antes del juicio viene el amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, pero el que rechaza al Hijo inmediatamente se expone al juicio que va a venir en el futuro. Y como decía la última vez, el conocimiento de la profecía bíblica de Apocalipsis tiene que hacer 3 cosas en nuestra vida. Número 1, vivir piadosamente. ¿Lo estás haciendo? Número 2, despertar al creyente dormido. ¿Estás dormido espiritualmente? ¿No sentís dolor por los que se van a perder? Y número 3, predicar al perdido. ¿A cuántos perdidos conoces? ¿A cuántos amigos tenés que no conocen del Señor? Y esto no es un chiste y no es una mentira. El castigo eterno es real y no es algo que se creó para darnos miedos. Pero nosotros, siguiendo al Señor, no tenemos que temerle a nada. Así que esa es la reflexión final. Que el Señor bendiga su palabra.